Juan Marroquín, predicador católico. Quiero compartir con ustedes estos vídeos de apologética que muy seguramente nos van a aclarar un poco lo que creemos y por qué lo creemos. En el video pasado hablábamos un poco de María Santísima y de por qué creemos en ella. Algunos no encuentran la suficiente evidencia bíblica para poder sustentar su fe y poder creer en ella. La Biblia sí tiene evidencia bíblica, la Biblia sí nos habla de María Santísima, pero hay que encontrar algunos paralelismos, yo diría comparaciones bíblicas que nos van a ilustrar un poco quién es María Santísima. Nos van a ayudar un poco a comprender quién es ella y por qué creemos en ella. La Biblia tiene un sinónimo o un número, de figuras que debemos aprender a interpretarlas. La tipología es coger los tipos del Antiguo Testamento y hacer una comparación. Por ejemplo, el Salmo capítulo 23 dice, habla del buen pastor que cuida las ovejas, ¿sí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. En San Juan capítulo número 10, versículo número 10, 11 y 12, Jesús se presenta como el buen pastor. Eso es una tipología o un paralelismo en las Escrituras, refiriéndonos a que Jesús es Dios. Recuerde que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En María Santísima también pasa lo mismo, sucede la misma situación, pasa lo mismo. Apliquemos estas herramientas teológicas que nos van a permitir conocer un poco más sobre María Santísima. Por ejemplo, la Biblia enseña de que Cristo es el segundo Adán. Cristo es el segundo Adán. Pero también enseña de que Eva es la primera mujer, así como María es la segunda mujer, o sea, la segunda Eva. Así como Eva se comunicó con un ángel malo, es decir, el diablo, la serpiente antigua, y la escuchó, la obedeció, siguió lo que la serpiente le estaba diciendo, también María escuchó a un ángel bueno, obedeció a un ángel bueno y siguió a un ángel bueno. También dice, así como el pecado entró por un hombre, es decir, en este caso Eva, entonces también la salvación entró por un hombre. Es decir, aquí no está hablando de Cristo, aquí no está hablando de Adán, aquí está hablando de cómo entró el pecado. ¿Cómo entró el pecado? Por la desobediencia. ¿Y quién fue la que desobedeció? Eva. Pero en este caso dice que así como el pecado entró por un hombre, la salvación también. En este caso, ¿quién fue la que obedeció? María. Y fue a través de María Santísima que entró la salvación. Entró la salvación. El problema es que la gente ignora esto que dice la Escritura. La gente lo ignora por completo. Entonces, así como entró la salvación, también hubo un momento en que entró la condenación en tiempos pasados. ¿Sí? Entró en tiempos pasados. Entonces, María es la segunda Eva. La mujer que vino a obedecer, la mujer que vino a redimir, o no a redimir, pero sí vino a traer la redención a la humanidad. En este caso, Cristo. Ella nos trajo a Cristo. Ella nos trajo la salvación. Ella nos trajo la redención. Ella no es la salvación. Ella no es la redención. Nos trajo la redención. Nos trajo la salvación. Entonces, esos paralelismos nos sirven para comprender un poco lo que se habla de María Santísima en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora hablan de María Santísima diciendo que cómo es posible de que ella sea santísima o sea santa, siendo que la Biblia no lo explica. Pero entonces yo me pongo a pensar, si la tierra que pisó Jesús es denominada Tierra Santa, cuánto más la mujer que lo trajo al mundo, cuánto más la mujer que lo concibió y estuvo con ella, o estuvo con él 9 meses, cuánto más. La mujer que lo crió, la mujer que lo alimentó, la mujer que lo enseñó a caminar, cuánto más la mujer. Es decir, todo el contacto que tuvo María con Jesús fue un contacto de santidad, fue un contacto de llenarse ella misma. ¿Sí? Si Moisés, cuando habló con Dios unos cuantos días, la Biblia dice que el rostro le resplandecía
¿Cuánto más María? Me pongo a pensar, ¿cómo será poder tenerla frente a frente y ver la gracia que irradia esta mujer, la santidad que irradia ella? Porque todo el tiempo fue con Jesús, todo el tiempo fue con Jesús. Entonces por eso le llamamos santa, porque de verdad todo el tiempo la santidad que tenía ella fue la que adquirió de Jesús, porque todo el tiempo fue con Jesús. Ahora, nos hablan de que María es una mujer que no pudo haber sido virgen después del parto. O sea, yo me pongo a pensar, ¿cómo pueden creer de que sí pudo haber concebido virgen, pero no creen la segunda parte de la profecía? El texto bíblico es claro cuando dice, una mujer concebirá y dará a luz. O sea, hablando de la mujer, ella es la misma que iba a concebir y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? La virgen que iba a concebir, la mujer que iba a concebir siendo virgen, y el niño iba a nacer siendo virgen. Eso no lo entendemos porque los milagros no se entienden. No podemos creer solo una parte de la profecía, tenemos que creer toda la profecía completa, el después de la profecía. El problema es que nosotros, la gran mayoría de los que hablan de María, no logran entender toda la profecía, pero la profecía es clara cuando dice, una virgen concebirá y dará a luz. Una virgen, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa mujer que tuvo a Jesús se llamó María y lo tuvo siendo virgen. Eso no lo podemos entender porque es un milagro que no nos cabe aquí. No nos cabe en la cabeza, pero solo Dios, el Dios de milagros. ¿Qué evidencia podía después haber si no se cumplía toda la profecía? Claro que tenía que cumplirse, porque si no María seguiría siendo una mujer común y corriente, pero María no era una mujer común y corriente porque era la mujer, el medio que Dios utilizó para traer la salvación, traer la redención a la humanidad. El problema es que la gente no lo ve así, de esa manera, pero así está escrito, así lo dice las Sagradas Escrituras. María, la María que cree en la iglesia, es la María que está para ayudarnos, para socorrernos como madre, para atendernos como todo. Entonces, pero la gente nos señala y nos dice, pero bueno, entonces solo una María. ¿Cuántas Marías hay? Porque ustedes hablan María de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de aquí, allá. Entonces, ¿cuántas? No, María es una sola. Es lo que nosotros, esas son las diferentes manifestaciones que tiene María en nuestros tiempos o en nuestra época para tratar con los pueblos, ¿sí? Para tratar con los pueblos. El apóstol Pablo, mire, si nosotros hablamos, pero antes de hablar del apóstol Pablo, si nosotros habláramos de Jesús, Jesús nació en Belén. La profecía dice que nacería en Belén, mas tú, Belén Efrata, la más pequeña de la familia de la tierra, de ti me saldrá el Salvador del mundo, de Belén. Pero resulta que Jesús es llamado Jesús de Nazaret. De Nazaret. De Nazaret. Entonces dijo, y era necesario que fuera a Nazaret para que se llamase Jesús de Nazaret. ¿Sí? De Nazaret. Entonces, eso es nada más y nada menos que una forma de manifestarse para ayudar a la salvación de las personas de una cultura, ¿sí? De una cultura, de una diferente raza, de un diferente credo. Entonces el apóstol Pablo, aclarándonos un poco más de estas manifestaciones, él dice, yo soy judío con los judíos, no porque yo sea judío, sino para ganarme a los judíos. Yo soy griego con los griegos, no porque yo sea griego, sino para ganarme a los griegos. Entonces se hace a la cultura, no porque sea de la cultura, sino porque quieren ganarse para Cristo, para Dios, los de esa cultura. El problema es que la gente, cuando nos hablamos de María Santísima y cuando hablamos de las manifestaciones de la Virgen a las diferentes culturas, entonces tienen muchas vírgenes. No, María Santísima es una sola que se manifiesta en las diferentes culturas. Ya más adelante profundizaremos un poco en cuanto a estas manifestaciones y revelaciones un poco de María Santísima. Tengamos en cuenta de que no creemos por creer simplemente, sino que tenemos una razón de creer. ¿Sí? Entonces veníamos hablando de que por qué María es virgen y por qué María fue concebida sin pecado. La Biblia nos enseña de que Jesús
era un cordero sin mancha y sin arruga, lo habla el apóstol a los hebreos diciendo, porque era necesario que el sacrificio se hiciera con un cordero sin mancha y sin arruga. Y el salmista, refiriéndose a eso en el Salmo 51, él dice, he aquí en pecado he sido formado. Es decir, desde el momento es lo que nosotros llamamos el pecado generacional, ¿sí? O el pecado original, ¿sí? Entonces, si Jesús hubiera tenido pecado, su mamá le hubiera transmitido el pecado desde el momento de nacer, pero no fue así. Su mamá no le transmitió el pecado, porque recordemos que la divinidad la tomó del Espíritu Santo, pero la humanidad la tomó de María. Así que si hubiera tomado la parte pecaminosa de María, Jesús no podría llevar a cabo el sacrificio perfecto. No lo hubiera podido llevar a cabo. Pero como María era sin pecado, por ende su hijo tenía que ser sin pecado. Por eso nosotros decimos que María es sin pecado concebida. ¿Sí ve? Entonces estos textos nos hablan un poco y nos profundizan un poco más lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Les habló Germán Marroquín Morales. Un abrazo para todos en el Señor. Dios les bendiga. Espero que estos cortos vídeos les sirvan un poco para profundizar en las Sagradas Escrituras.